Vamos a saludar ahora a nuestro próximo entrevistado, a Rosendo Fraga. Rosendo, muy buenos días. Daniel Tonietti, Roberto Vargas y el resto del equipo lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. No, muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, la primera pregunta, nosotros seguimos sus escritos en Nueva Mayoría y también las columnas que usted publica periódicamente en Infobae. Y vamos a arrancar sobre el conflicto en Ucrania, la guerra entre Rusia y el resto de Europa, de la OTAN. Usted planteaba en Ucrania la posibilidad de que sea una guerra crónica o que sea una escalada. Y en los últimos análisis que usted está haciendo, Rosendo, está planteando la idea de una guerra crónica, una escalada crónica, que se vaya escalada. ¿Puede desarrollar un poco el concepto, Rosendo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que a fin de diciembre, para mí era claro, una guerra crónica que se estancaba o una escalada. Y creo que en un mes, el mes de enero, hemos derivado a una escalada, quizás no a una escalada con escalones, yo diría, ¿no es cierto? Entonces, lo que definió para mí que inició la escalada fue la decisión de la OTAN de entregarle tanques modernos y poderosos a Ucrania. Y el pedido de Zelensky, el presidente ucraniano, que se le entreguen también aviones de caza modernos y poderosos, ¿no es cierto? Entonces estamos en esta escalada. El problema de acá es que la escalada puede seguir más adelante, y ahí está el riesgo. Bien. ¿Cuál es la importancia de el pedido de parte de Ucrania a Europa y a Estados Unidos, a la OTAN, del envío de los tanques, tanto los Abrams por parte de los norteamericanos como los Leopard de fabricación Alemania? ¿Por qué son tan determinantes en términos militares, Rosendo? Bueno, yo creo que son determinantes, ¿no es cierto?, porque se espera que en los próximos meses se produzca un enfrentamiento en campo abierto donde los tanques juegan un papel importante, que se va a salir de esa guerra de trincheras que hay, ¿no es cierto?, en este momento, a una batalla en campo abierto. Y acá aparece otro tema que me parece importante. En 1943, hace 80 años, en Kursk, localidad rusa, se libró la batalla de tanques más grande de la historia hasta ahora, donde fueron destruidos 700 tanques rusos y 400 tanques alemanes, pero donde ganaron los rusos la batalla. Y entonces, en la narrativa rusa, esto juega un papel muy importante, ¿sí? Ellos replantean que los tanques alemanes vuelven a entrar en Rusia y esa es la batalla. Y esto también sirve para entender por qué Alemania está tan reacia o ha estado tan reacia a la entrega de tanques. Alemania acá ha modificado sustancialmente su imagen y su rol en Alemania, teme que la vuelta a esa imagen, los tanques alemanes contra los tanques rusos, perjudique el trabajo que ha realizado Alemania para salir de la imagen de la Segunda Guerra Mundial. Cuando usted habla, Rosendo, de una guerra crónica, ¿se está refiriendo a algo como Vietnam, que puede llegar a durar años, décadas? Un conflicto de esa característica es sostenible en Europa, en el corazón de Europa? Bueno, primero, el jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Milley, que es la máxima autoridad militar de Occidente, ¿no es cierto?, lo ha dicho, esta guerra no va a terminar este año. Y no hay posibilidad que ninguna de las partes se imponga a la otra en el terreno. Da una opinión distinta a la que expresa el presidente de Estados Unidos y gran parte de los presidentes de Europa también, de que podría antes de fin de año recuperar Crimea, etcétera, etcétera. Yo me quedaría a un nivel técnico,
con la opinión del jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La guerra crónica. A ver, simplificémoslo. Estamos hoy en una guerra que parece la guerra de trinchera de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Avance de infantería, trinchera, etcétera, etcétera. Bueno, en la guerra crónica nos quedemos en eso, que no en ese punto. Y eso sí, puede durar un tiempo, por lo menos, según el jefe de Estado Mayor Conjunto estadounidense, más de un año, ¿no es cierto? Después veremos. El problema es todo esto, el riesgo de escalada. ¿Por qué? Porque la primera vez en la historia que entra en guerra, así, una potencia atómica, que amenaza con que pueda usar esto, es en Rusia. Y ese es el punto de la escalada más peligrosa. Nunca en Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos, potencia nuclear, amenazó, consideró ese empleo. ¿Y hoy esa posibilidad está presente, está latente, Rosendo? Bueno, la doctrina oficial rusa dice, ¿cuándo se puede usar el arma nuclear? Cuando está en riesgo la existencia del Estado ruso. Bien. Ese es el término. Cuando está en riesgo la existencia del Estado ruso. ¿Qué es la existencia del Estado ruso? Bueno, puede haber, no es un concepto absolutamente claro. A ver, vamos a ponerlo, perder la península de Crimea, recuperada en el año 2014 por los rusos. ¿Sería eso, perder la guerra. Perder la guerra. Ahora puedo considerar Crimea o puede considerar la entrada en el terreno de Rusia, ¿no es cierto? Acá el problema, a ver, Putin podrá ganar o perder la guerra. Y las guerras son más aleatorias e inciertas que la política, lo que sucede, ¿no es cierto? No hay plan, como decía un general inglés, no hay plan que resista la apertura de fuego. Los planes son una cosa y la realidad por otro lado. Putin podrá ganar o perder. Lo que sí siempre va a hacer es redoblar la apuesta. Bien, terminando el tema Rusia, aprovecho la oportunidad para preguntar, estamos hablando con Rosendo Fraga. Usted ha escrito mucho sobre el vínculo fraternal y de competencia que hay entre Argentina y Brasil, ¿no? Usted ha profundizado mucho el tema ese, es un especialista en temas militares y geoestratégicos. ¿Cómo vislumbra este vínculo que está habiendo actualmente entre Argentina y Brasil, y en particular casi la entronización que tuvo hace pocas semanas Lula con su visita a la Argentina, la construcción de un gasoducto para proveer de energía al sur de Brasil y a San Pablo? ¿Cómo vislumbra todo eso, Rosendo? Bueno, el viernes estuvo Lula en Washington, reunión con Biden, y yo diría que la situación ahora es como hace medio siglo. Hace medio siglo, porque Kissinger, el secretario de Estado, dijo, donde va Brasil, va América del Sur. Y bueno, mi impresión es que estamos volviendo con esta administración estadounidense, esta situación política, a esa misma consideración. Washington considera que Brasil es líder de la región y que en alguna medida arrastra o lleva a la región. Ahora, esto para Argentina tiene, yo diría, ventajas y desventajas. La habilidad está en saber aprovechar esta ventaja. Un vínculo de cooperación con Brasil es absolutamente conveniente para Argentina, pero para ello hay que saber dominar cierto orgullo que a veces los argentinos también tenemos. En el año 45, ¿no es cierto?, hace mucho tiempo, pero cuando estaba Perón en campaña, el embajador norteamericano escribe al Departamento de Estado: el problema de los argentinos es que son capaces de sacrificar, ¿no es cierto?, sus conveniencias a su orgullo, ¿no es cierto? Entonces creo que ese es el punto. Aceptando un papel primordial de Brasil, ¿no es cierto?, hay ventajas. Ahora también están nuestros sentimientos. Bien, sumamos a Roberto Varga. Roberto, te está escuchando Rosendo Fraga.
¿Qué tal, Rosendo? Buen día, un gusto saludarlo. Rosendo, quisiera por ahí apretar el rec, rebobinar un poquito para volver al concepto de la guerra y de alguna manera concatenarlo también con la Argentina y con su inserción en el mundo. El mundo, digamos, de 1989, que después vino el consenso de Washington, pasó a ser un mundo unipolar, dejó la vieja bipolaridad, y hoy la discusión es si a resultas de todo esto volvemos a un nuevo esquema de bipolaridad. Hay un jugador que lo está alterando todo en el tablero mundial, que se llama China, 18 puntos del Producto Mundial. Dicen que el crecimiento de China este año va a ser impresionante, esta vez por la tasa de ahorro interno y por los 3 años de no consumo de pandemia, que va a volcarse furiosamente al mercado interno y también al externo. Va a tener récord de exportación y que mira de perfil este conflicto que está desatado en el corazón de Europa. La pregunta concreta es: ¿vamos a un nuevo esquema de bipolaridad o se abre una multipolaridad? Y en ese caso, usted, desde su mirada, ¿qué piensa que debe hacer la Argentina? Es decir, ¿dónde debe recostarse o dónde están sus aliados más interesantes o cómo debe insertarse en este nuevo esquema mundial? Bueno, yo creo que estamos en una bipolaridad atenuada. ¿Qué quiero decir con esto? No, estamos con una bipolaridad que cierra cualquier opción, uno u otro. Tenemos una bipolaridad atenuada. Yo, dos cosas. Primero, si tomo una referencia, es la India. Hay que observar mucho la posición de la India, que en una década y media va a ser la tercera potencia mundial y que ya hoy es la quinta economía, primera población del mundo, porque ha pasado China, y tercer gasto militar del mundo. Y India marca una posición bien clara. No acompaño la invasión, pero tampoco acompaño las sanciones económicas de Occidente frente a Rusia. Esa es exactamente la posición que ha tomado toda América Latina y el Caribe. Es decir, condeno la invasión porque afecta a la soberanía, pero no me sumo a las sanciones económicas, ¿no es cierto? Y esto yo creo que se vio ratificado el viernes en la reunión de Lula con Biden, y se vio ratificado 2 semanas atrás, cuando vino el canciller alemán, que viene a ser el primer ministro, que vino y trató de conseguir algunos gestos. Le pidió a Brasil munición de tanque, le pidió a Chile Leopard 1, le pidió, en fin, en toda la región. Entonces, yo creo que, y América Latina, la región que más homogéneamente, son todos los países, han tomado su posición, no a la invasión, no a las sanciones económicas. Y cuando uno ve la posición de la India, uno ve que hoy es posible en este tipo de conflictos tener una posición no alineada.